Muy bien. Bien, no está de más, a lo contrario, siempre es bueno y necesario recordarles a ustedes que estamos en el mes de la patria, el mes de nuestro terruño, ¿no? Terruño, nuestra tierra, nación de cada uno de nosotros, de los cuales somos parte de este país llamado Perú, ¿no? En el cual prácticamente no somos ajenos, no somos los únicos por el cual estamos pasando y estamos sintiendo el azote terrible de esta pandemia. Pero eso no debe ser, como se dice, algo para nosotros sentirnos débiles, a lo contrario. Somos un país luchador que siempre ha buscado salir adelante, ¿no? Y en este mes de la patria, con mucha más razón, ¿no? Rendir homenaje a todos los que fueron protagonistas de la búsqueda de nuestra independencia, pero más que nada, hacerle un homenaje a esos médicos que están ahorita en el hospital, médicos, enfermeras, técnicos, que están pues prácticamente dando todo de sí, ¿no? Para contrarrestar la situación de salud de muchos pacientes. No es fácil, quizás no nos ha tocado vivir, quizás todavía no tenemos a un familiar que ha pasado por esa situación, Dios no lo quiera, pero es difícil. Y también para ese compatriota, ese peruano que esté enfermo, que está en un hospital, que también está luchando, pero está luchando de manera individual, de manera personal, contra esta pandemia que se está presentando. Dios nos libre pronto de esta situación y que pronto toda esta situación cambie y pase. Sé, sé que no va a ser fácil y sé que después las cosas van a ser difíciles y van a cambiar, que adoptaremos nuevas costumbres, pero para eso estamos. Somos peruanos y somos luchadores y vamos a salir adelante. Esto es un tiempito chico, corto, de 2 minutos a 3 minutos, que le vamos a dedicar a nuestro terruño, a nuestra patria, con estas palabras que espero sean muy significativas para cada uno de ustedes, queridos alumnos de cuarto de secundaria. Asimismo, les voy a pedir algo muy importante, que como hermanos en Cristo, que somos cada uno de nosotros, continuemos orando, ¿no? Continuemos intercediendo, ¿no? Pidiendo a Dios que tenga un control total de la salud de cada uno de ustedes, de sus padres de familia, de los que están, de la promotoría, de dirección, de los profesores, de nuestra subdirectora, de cada uno de nosotros, ¿no? Oremos por nuestra salud para que ponga Dios ángeles guerreros acampando alrededor nuestro y así nosotros poder pues continuar nuestras vidas creyendo y confiando en Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Bien, chicos, nosotros por mi parte vamos a continuar nuestras clases, vamos a continuar nuestras labores académicas importantísimas y vamos a partir de un tema que surge después de no es que surja, sino que se van a presentar en Europa. Europa va a ser testigo de muchos enfrentamientos, como así como enfrentamientos va a estar ligado a una serie de protestas, a una serie de huelgas. ¿No? Un tiempo el Perú también pasó por eso, o la gran mayoría de los países pasan por eso, pero es el punto de origen de las protestas. Recuerden ustedes que con la primera revolución, perdón, con la, sí, mm, con la primera revolución rusa, se van a dar estas protestas, ¿no? En aquel entonces pacífica, hasta que se da el Domingo Sangriento y el zar Nicolás comete un error garrafal, ¿no? Entonces, ya con esta segunda revolución rusa, prácticamente se va a ver, como se dice, en el punto de decir, no solamente en Rusia van a pasar todas estas situaciones, sino en diferentes partes de Europa va a haber protestas, va a haber levantamientos. Se van a, como se dice, a levantar, pero eso no quiere decir de que van a querer un cambio de la noche a la mañana o se va a presentar ese cambio. Entonces,
si bien es cierto, estas protestas van a llevar a que los gobiernos prácticamente vean estas convulsiones sociales, ¿no? Y la Unión Soviética no va a ser ajeno a esto, ¿no? Estamos hablando de un tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de un tiempo que le está costando a las potencias mundiales entender lo que está pasando, entender las consecuencias que trajo esta Primera Guerra Mundial. Entonces los países prácticamente van a querer van a querer buscar, ¿no? Y sobre todo la población van a querer buscar cierto liberalismo, ¿no? Entonces, esto prácticamente, vamos a admitir a dos de sus compañeros que tienen acá, prácticamente esta situación va a generar otros pensamientos, va a generar diferentes situaciones. Entonces, prácticamente se está viviendo un tiempo, como se dice, caótico, ¿no? Serie de protestas, de levantamientos, de decir, basta ya con algunas cosas. Y durante este tiempo en Europa, especialmente en los países que participaron en la Primera Guerra Mundial y de los cuales salieron vencedores, pero aún así van a querer algo más, no dejando de lado a Alemania, que recuerden ustedes que está endeudada y también está prácticamente dividida, su territorio está repartido, ¿no? Entonces van a aparecer movimientos anticomunistas, ojo, movimientos anticomunistas como el fascismo, el nazismo. Algunos dicen que van a trastornar de manera profunda la democracia liberal, otros dicen que van a cambiar la forma de gobernar, otros dicen que van a cambiar la política del momento, y en algunos otros van a decir, bueno, fue bueno. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener una apreciación diferente. Para algunos va a ser bueno. Entonces, a este tiempo se le va a llamar el totalitarismo, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros qué cosa es el totalitarismo, cómo se da. Profesor, ya más o menos voy teniendo idea de que el totalitarismo va a ser un conjunto de movimientos anticomunistas, ¿no? En los cuales va a estar el fascismo, el nazismo y también después el leninismo. Ahora vamos a ver un tiempo donde prácticamente las potencias que se repartieron Alemania van a empezar a surgir, pero ya su estrategia política. Estamos hablando de un tiempo de estrategia política, que cada uno de estos países va a ejercer en su territorio. Ah, va a haber un dominio político, profesor. Sí, exacto. ¿En dónde? Italia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, y vamos a verlo. Eso es lo que vamos a ver, estos movimientos. Ahora, en todo caso, vamos a ver los tres más importantes. Para la próxima clase vamos a ver otros dos que también son importantísimos, como lo que es la realidad de Japón durante este tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos después de esta Primera Guerra Mundial. Cómo encontramos a Estados Unidos prácticamente como el prestamista del momento, y cómo se presenta antes de la Segunda Guerra Mundial. Decíamos que el totalitarismo es el surgimiento prácticamente de una ideología, un régimen político, ¿no? Durante el siglo XX. Eh, este régimen o ideología prácticamente va a ser ejercido por el Estado, ¿no? Prácticamente, ahora, ¿cómo van a ejercer cierto dominio? ¿Cómo se va a dar cierto dominio? ¿O cómo va a surgir? ¿Son un conjunto de personas las que lideran? ¿No? La mayoría de estas ideologías o regímenes políticos van a tener un representante como tal, un líder. Recuerden ustedes que Lenin en la URSS prácticamente va a liderar el leninismo, o sea, prácticamente se va a dar una ideología, y muy a pesar de eso que va a estar Stalin y Trotsky peleando la disputa de quién va a gobernar a la muerte de Lenin o después del cambio político del zar Nicolás II, quién va a ser quien va a liderar. Entonces, ese líder, este representante, es el que va a adoptar una ideología y un régimen, y él es el que lo va prácticamente a aplicar en un determinado país, de los cuales ya habíamos mencionado.
Ahora, este concepto o este sistema se aplica para aquellos regímenes que presentan las siguientes características. Hacemos acá. Recuerden ustedes que estamos viviendo un tiempo de nacionalismo, ¿no? Se están dando revoluciones, amor a la patria, el querer el terruño, ¿no? Entonces van a tener ellos inclinar cierto rechazo a todo lo que venga de afuera, ¿no? Y ahí se va a presentar dos aspectos, la xenofobia y el racismo. Entonces, la primera característica va a ser el nacionalismo, el amor a lo suyo, el amor a la patria. Y no va a querer nada de lo que venga externo. La siguiente característica va a ser un estado totalitario. Quiere decir que ellos van a controlar todos los aspectos de la sociedad. Quiere decir el derecho, los deberes, eh, diferentes ámbitos de todas las personas. O sea, van a buscar tener un control y un dominio de todo el comportamiento de la sociedad o cómo se va a presentar la sociedad. Ellos van a prácticamente querer abarcar y concatenar todo el comportamiento de la sociedad en uno solo. Ahora, la siguiente característica viene un punto importante que es liderar un líder carismático. ¡Wow! Para empezar, todos somos líderes, ustedes son líderes. Dios nos brinda todas las facultades para ser un líder, a todos nos dan. Y lo importante es que cada uno de nosotros tenemos que desarrollarlo. Usted puede desarrollar su liderazgo. No existe la persona que diga, y no debería existir, no, yo no soy buen líder. No, a lo contrario, tú eres buen líder. La idea es que tú tienes que desarrollarlo. Y la mayoría de estos líderes que aplicaron el totalitarismo, pues lo desarrollaron, lo pusieron en práctica y lo hicieron tan bien que pudieron dominar. Ustedes se imaginan dominar un pensamiento, que mi pensamiento que yo tenga de cómo vamos a gobernar se aplique en, digamos, 30 millones de personas. Imagínense. Entonces, no solamente basta decir, no, yo no soy buen líder. No, la idea es que tú eres buen líder. La idea es que tienes que desarrollarlo y cada uno de estos líderes lo tenía claro. Qué cosa tenía que desarrollar y cómo tenía que aplicar esto. Entonces, los gobernantes lograban una gran aprobación del pueblo por medio de la propaganda y los discursos. Importantísimos. Discursos, ya saben, ¿ah? Miren, ¿qué pasaba en este tiempo? Las propagandas, en cuanto, ustedes saben, primer punto importante, todo entra por los ojos, ¿cierto? Y todo lo que podían ver y leer y observar sin tanto relleno y de manera puntual, así como una infografía que abarca tres aspectos de un aprendizaje y lo presentaba y la gente podía ver. Y la propaganda era espectacular. Hay demasiada propaganda prácticamente después de la Primera Guerra Mundial. Los líderes totalitaristas como Stanley, como Benito Mussolini, como el Führer, Hitler o Hitler, ¿no? Entonces van a buscar influenciar en la población a través de la propaganda y de los cuales muchos países después aprendieron eso. Es por eso que cuando hay elecciones, ustedes ven en todos los postes, vota por el 1000, vota por el 1000, vota por el 1000, vota por el 100, vota por el 30, marca el 12, marca el 13, marca el 14. O si no, también cuando presenta un partido político, marca el mapita, marca la lampita, marca la O de Ollanta, marca la olla, marca el APRA, la estrellita, y etcétera. O sea, la propaganda tiene mucho que ver. Y ellos aprovecharon eso para poder convencer y que la gente los vaya aceptando y a la vez también conociendo, ¿no? Antidemocrático, aquí viene lo bueno, ¿no? Existe una ideología oficial única representada por un único partido. Entonces no va a haber un solo partido va a ser el que va a dominar, no va a haber una democracia donde lo cual la minoría va a ejercer cierto dominio perdón, cierta opinión o cierta, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, me parece que podríamos, no va a haber. Esa es la característica un poco cruel. Quiere decir de que al no haber democracia, quiere decir que no va a haber, muchos de los representantes no eran elegidos por el pueblo, eran elegidos a dedo. Les decía yo, ¿qué
que la propaganda, tenemos a Hitler, uno de los representantes de este totalitarismo, que va a encabezar prácticamente ello y que va a desencadenar también en la Segunda Guerra Mundial, protagonista. Después de Hitler, para Alemania, para Italia vamos a tener a Benito Mussolini, muy cercano a Hitler también, muy a pesar de que Benito Mussolini prácticamente asume la gobernatura después que el rey Víctor Manuel III de Italia, si no me equivoco de Cerdeña, lo oficializa su posición como actual, como líder de Italia. Va a haber cierto descontento porque recuerden ustedes que Italia es vencedor de la guerra, se cambia de bando, pero obtiene pocas ganancias. Y eso no le va a parecer, va a quedar, como se dice, picón, ¿no? De esa decisión que se presentó y de cómo se dio. Y tenemos acá una imagen más de larga vida Alemania del Führer, ¿no? Para explicar un poquito cómo usa él como símbolo este símbolo de origen hindú, esta cruz gramada, ¿no? Que fue el emblema del partido nazi por decisión de Hitler en el año 1923. Entonces, el siglo XX, después de la Revolución Rusa hasta antes de que se dé la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa, no todos, pero en la gran mayoría van a sentir cierta influencia de nacionalismo. Entonces va a haber líderes marcados en este tiempo que van a ejercer su pensamiento, su ideología y van a conducir a su país tal y como se presenta su ideología, que después va a desencadenar en estos países como se va a presentar la Segunda Guerra Mundial. A raíz de que uno de ellos, de esos líderes ideológicos, va a querer recuperar, buscar y cobrar ventaja, cobrársela, por así decirlo, no la situación hasta antes de esta Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos la propaganda con la influencia, la parte propagandista para influenciar en las personas, ¿no? Entonces, hubo muchísima propaganda, propaganda política que ayudó a que el pueblo pues dijera, wow, sí, está bien, creo que sí, deberíamos presentarnos, deberíamos enrolarnos, deberíamos continuar apoyando y eso se va a presentar de esta forma y va a tener ese beneficio por parte de estos, a favor de estos líderes políticos. También tenemos Stanley. Recuerden ustedes que Stanley asume el liderazgo de Rusia o de la URSS, ¿no? Por su cercanía con Lenin, ¿no? Y prácticamente compartían el mismo pensamiento, ¿no? En contra del marxismo, ¿no? Prácticamente querían implantar un sistema leninismo, ¿no? Prácticamente Trotsky no asume el liderazgo, sino Stanley. Y acá vamos a tener los tres representantes del totalitarismo, ¿no? Tenemos a Benito Mussolini por Italia, Alemania y Rusia. En esta primera parte son los más mencionados, los más conocidos. Vamos a también hablar acerca de Japón, de Estados Unidos, en la siguiente clase, ¿no? Hoy vamos a abarcar a estos tres importantísimos, ¿no? Como se dice, ideologías totalitaristas, como el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Vamos a empezar por Italia. Este movimiento prácticamente político, también de carácter totalitarismo, liderado por Benito Mussolini, ¿no? Él era un militar prácticamente. Prácticamente él se posiciona en el poder gracias a que el rey Víctor Manuel III, si no me equivoco, prácticamente lo designa como tal, como representante de Italia, como un presidente, como un líder, ¿no? Él va a difundir su pensamiento, su ideología, eh, desde 1918 hasta 1939. ¿Cómo va a surgir este pensamiento de Mussolini, de Benito Mussolini?
y más o menos en qué va a consistir este pensamiento llamado fascismo, ¿no? Partamos de que él alcanza el poder en 1922 y se desarrolla durante los años de su gobierno hasta 1943. Es necesario que lo anoten, 1922 hasta 1943, que es el desarrollo de su gobierno. Ahora, va a tener algunas ideologías algunos principios de su ideología van a acabar con las características del régimen que en Italia se estaba viviendo y va a buscar la desaparición de lo que es el derecho y la concepción democrática. Ahora, en el caso de las características ideológicas que va a tener este movimiento del fascismo, mil disculpas por el ruido que están escuchando, por favor. Cuando hablamos de las características de este fascismo, perdón ahí por la interrupción, sino que había una bulla, eh, el fascismo o la ideología que va a implantar Benito Mussolini no va a tener ni estatutos ni reglas. Prácticamente la mejor síntesis que podemos presentar eh, dentro, de dentro de su ideología, por así decirlo, es que este movimiento político va a tener diferentes contradicciones, o sea, no va a tener algo claro, al no tener respeto por el derecho, por la democracia, al no tener, como se dice, una conceptualización clara de cómo va a realizarse, va a entrar a una serie de... Entonces, lo que se venía en el momento, o el oportunismo, por así decirlo, que presentaba Benito Mussolini ante las situaciones, es por eso que van a inclinar a Italia, a, como se dice, yo imparto mi movimiento antidemocrático, ¿no? Entonces, se me presenta la oportunidad de poder familiarizar o tener una comunicación directa con el Führer, con otro líder totalitarista, anticomunista o prácticamente antidemocrático, de otro país y él lo va a aprovechar y eso lo va a ver, como se dice, a bien poder beneficiarse de esa situación y por eso que a este movimiento también se le conoce como con una de las características sobre el oportunismo. Prácticamente lo que vendrían a ser el origen de cómo surge, a raíz de que se crea el partido de los FASI, ¿no? Al combatientes, ¿no? Un grupo armado prácticamente violento, ¿no? Que fueron posicionándose dentro de los partidos políticos de Italia, ya con el rey Víctor Manuel que le designa Benito Mussolini de este líder, agarra, como se dice, fuerza y poder de Benito Mussolini. Después de Benito Mussolini vamos a hablar un poquito del nazismo, ya que el tiempo nos apremia. ¿No? En un principio, cuando se crea este movimiento, su significado ha sido como los historiadores lo narran, ¿no? El nazismo prácticamente se utilizó para designar a muchas situaciones negativas, ¿no? Ha habido un abuso excesivo, ¿no? El término nazismo es de origen prácticamente del NSDAP, ¿no? Un partido nacional socialista de trabajadores alemanes, que después prácticamente cogió, pues, ¿no? Y se llevó, como se dice, la parte mala de la moneda o adquirió cierto grado que lo podemos ver y hemos visto, de terror cuando este líder, Hitler o Hitler, ¿no? Asume el liderazgo de este partido. ¿No? Y un punto importante que su fundamento no tuvo excesiva elaboración teórico, ¿no? Apropiándose en gran medida de las ideas fascistas, según las cuales el Estado para preservar y cohesión de la unidad debido a hacer el totalitarismo, no, o el nazismo, un argumento racista total, abrupto, ¿no? Tanto así que prácticamente cuando Hitler asume el liderazgo
y prácticamente busca querer posicionarse y quedar como el Führer, el primer canciller de Alemania, su estamento o su forma de liderar va a buscar, como se dice, tener un cierto parentesco en cuanto a los soldados, cierta similitud, que vengan de un linaje, de una sangre. Va a buscar eso él en cada uno de los soldados de Alemania para el tiempo, ¿no? Entonces, muy aparte de esto, va a buscar qué cosa después de la Primera Guerra Mundial y prácticamente de la derrota de Alemania, va a querer buscar y va a motivar a la gente, garantizar de querer lanzarse a la conquista de Europa y que es conocido como prácticamente su acción en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el nazismo se crea en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y después de esto, de esta república democrática basada en una constitución de 1919, va a ser prácticamente este desenlace que va a motivar al surgimiento de este partido y a su líder a raíz del año 1923, donde Hitler realiza un golpe de Estado en Alemania para posicionarse en el poder. Así, prácticamente, una vez que toma el poder, él en este golpe de Estado en 1923 declara una raza airada, su, como les decía yo, un poco discriminatoria la acción que hace Hitler. Entonces, él prácticamente es uno de los representantes que exalta el totalitarismo, ¿no? Como un jefe, el Führer, cuya voluntad debía ser obedecida por todo el pueblo. Y eso sí quedó marcado, ¿no? Vamos a continuar con el estalinismo, otra ideología política, ¿no? De un líder soviético como Stalin, ¿no? Dictatorial. Él gobierna la URSS o la Unión de la República Socialista Soviética o Unión Soviética entre los años 1927 y 1953. Prácticamente él imparte este stalinismo, este, como se dice, movimiento ideológico político, en base a querer construir y realizar diferentes transformaciones, ¿no? Recuerden ustedes que Lenin quiere, pues, quiere que este sistema socialista busca el cambio a beneficio de la sociedad. Stalin lo va a continuar haciendo, ¿no? Entonces va a dirigir este sistema socialista de la Unión Soviética entre los años de 1920 hasta 1930, ¿no? Durante este periodo, Stalin va a gobernar 1924-1953, que está marcado, ¿no? Gobierna en 1924, pero recuerden ustedes que empieza a aplicar esta ideología en 1927, ¿no? Y a este periodo se le conoce como el estalinismo, donde se centra prácticamente el poder y se aplican las ideas de un cambio, del cambio del sistema político, ¿no? Adoptando las ideas marxistas-leninistas en base a las necesidades que puedan tener la sociedad. Recuerden ustedes que uno de los primeros principios de Lenin era eso, ¿no? De que buscar el bienestar ante la necesidad de lo que pide la sociedad. Entonces, estos tres, que hemos visto, esos tres pensamientos ideológicos impartidos por estos líderes van a ser los que van a prevalecer durante este tiempo hasta no es que termine su tiempo de ideología política empezando la Segunda Guerra Mundial, sino que prácticamente van a continuar, ¿no? Sino que eh, van a presentarse a la Segunda Guerra Mundial, ellos, estos países, con estos movimientos, con esta situación política, con esa forma de gobernar, ¿no? A todo este tiempo se le conoce como el totalitarismo. Vamos a poner acá. Sí.